Sí, sí, dime, te escucho. Nada, en camino ya lo sé, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón, sí. Eso, carajo. No, mames, cabrón, en serio. No, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, eran unas crónicas marcianas desde el INE. Sí. Siempre de los eyebrows rey. No, exacto. Y Rey Bradbury Below. No, mami, cabrón, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que, a ver, güey, había no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, digo que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú no vas a decir, pero es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, vi mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, o sea, no mames. ¿Cómo ven ustedes esta joyita? Justamente en su última sesión, la antigua Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se realizó el miércoles 6 de agosto, ordenó a la SEP que eliminara la mención en la que ponen a Lorenzo Córdoba, exconsejero presidente del INE, como un ejemplo de persona violenta que ejerce discriminación. Esto lo logró Lorenzo Córdoba, pues apresurándose mucho porque ya sabía que iba a ser muy difícil conseguir este objetivo con la nueva Corte de Justicia que está encabezada precisamente por una persona de origen indígena o que es originaria de una comunidad originaria, ¿sí? Que es el nombre que ahora les dan a estas comunidades que, bueno, antiguamente en la antigua Nueva España se les llamaba pueblos indios, donde se había concentrado a la gente de los pueblos que ya estaban aquí antes de que llegaran los españoles y se generara el crisol de la raza mestiza que ahora es la mayor aquí en México. Pero bueno, es importante comentar esta situación y obviamente pues lo del indiecito es una muestra más que clara sobre esta actitud, la forma de pensar de la gente que trabaja para la oligarquía, de la gente que trabaja para la derecha, de estos individuos, sobre todo del PAN. Pero fíjense una cosa aquí bastante curiosa que tiene mucho que ver con algo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su informe, ¿sí?, acerca del artículo 2 constitucional, donde bueno, pues se va a reafirmar el respeto a las diferentes etnias que habitan en nuestro país. Tenemos 68 lenguas indígenas, algunas en riesgo de desaparecer, que están habladas por casi 17 millones de habitantes, 17 millones de mexicanos de origen indígena. Pues bueno, en esta lengua sobresale el náhuatl, del cual el español tiene un sustrato muy fuerte en su lenguaje. Hay bastantes palabras provenientes de esta lengua hablada por los mexicas o aztecas. También, pues, obviamente, tenemos el maya, zapoteco, mixteco, otomí, totonaco, la de los otziles y celtales y muchas más. Entonces, esto que ha llevado dentro del Congreso a que se respete este artículo tal cual está en el que no se indica una lengua oficial para México, no se dice que la lengua oficial sea el español, aunque sea la más hablada. Bueno, en esta cuestión de el respeto a estos pueblos y a estas lenguas, pues lleva a que no se haya establecido como en otros países una lengua oficial en México. Esto sí sucede, por ejemplo, en Canadá, donde las lenguas oficiales son el inglés y el francés. Y pues una curiosidad de Canadá es que hay millones de personas bilingües. Y tenemos el caso, pues bueno, de Estados Unidos, que obviamente pues va a establecer el inglés como su lengua oficial. Y así nos podemos ir a Europa, donde esta situación de dejar bien claro quiénes son los que mandan, pues se refleja en esto de la lengua oficial, la que se va a usar para documentos legales, documentos formales de todo tipo, la que se va a utilizar pues bueno, en general, ¿no?, para las principales actividades de estas culturas, y pues las demás son secundarias o simplemente inexistentes. En Canadá pues sí se da cierta importancia a las lenguas inuit que se hablan en el norte de este país, específicamente la Inuktitut y la Inuvialuktun, ¿sí? Sí se les toma en cuenta, pero principalmente inglés y francés, idiomas oficiales que son ampliamente hablados allá.
Y pues en el caso de México, pues ha caracterizado que realmente tiene esta apertura. No somos un país en general racista, clasista, aunque haya grupitos por ahí, sobre todo en la derecha. El colmo de los colmos, el que una panista haya propuesto hace algunos años, estamos hablando del 2003, Arcelia Arredondo García, diputada por el grupo parlamentario del PAN, en el que solicita incluir en el artículo 2 constitucional un párrafo en el que se señale precisamente esta cuestión, ¿sí? Señala a la primera línea del artículo segundo que menciona la nación mexicana es única e indivisible, entre otras cosas, este párrafo que consiste en una línea también. El español es el idioma oficial en los Estados Unidos mexicanos. Obviamente se cuida de mencionar que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, entre otras cosas, siempre, bueno, los panistas tratando por ahí de maquillar las cosas. ¿Cómo ven ustedes esta situación que ahora, pues bueno, es relevante traerla a cuento precisamente por lo del indiecito y porque tenemos a un indiecito, ¿sí? en, en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación como líder, ¿sí? Como presidente de esa Suprema Corte y pues realmente orgullosamente, ¿sí? Una persona de sangre indígena. Aquí entre estas naciones que ella cita, que dicen, bueno, si ellos ya lo hicieron, nosotros, ¿por qué no? Si ellos, por ejemplo, en Colombia hablan español, pues bueno, pusieron que el castellano, que es un sinónimo del español, aquí, bueno, no tiene caso discutir. Muchos quieren hacer diferencias entre qué es castellano y qué es español, pero la verdad que no, ya con el tiempo ya se perdió esa diferenciación que sí la hubo en los inicios, ¿no? Los hablantes de Castilla, que hablaban castellano, que tiene una ligera diferencia con el español que se hablaba en el resto de España, que fue surgiendo a partir del latín, la lengua madre de varias lenguas romances, como son el francés, el italiano y el portugués. Pero bueno, dice ella, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo que ellos hacen, ¿no? Y pues bueno, son países en los cuales conocemos por las noticias que sí se da mucho ese desprecio hacia los pocos o muchos pueblos indígenas que todavía tengan también ellos. Y bueno, el caso de Cuba es distinto, ahí se exterminó a la población originaria. Bueno, tenemos el caso también de El Salvador, Guatemala, que lo pone como lengua oficial al español, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, que también, bueno, pues la población indígena ahí es mínima. Y pues aquí no está Bolivia. Bolivia tiene una población mayoritaria de origen indígena. De ahí que cuando, pese a ello, como sucedió en Sudáfrica, ¿no? Esta población de piel oscura era mayoritaria en Sudáfrica y aún así no habían podido acceder al gobierno, no habían podido ser representados por uno de sus miembros hasta que, bueno, llega Nelson Mandela y después de pasar un tiempo en la cárcel, llega a la presidencia. Bueno, algo similar pasó en Bolivia, donde, bueno, siendo mayoritaria la población indígena, no habían tenido un presidente de este origen hasta que llega Evo Morales. Tanto hacia afuera como hacia adentro, siempre hemos sido muy cariñosos en general. Sí, sí hay muestras de racismo, sí hay muestras de clasismo, sí hay muestras de actitudes despreciativas a los indígenas vivos, porque les rendíamos pleitesía en tiempos del PRI y del PAN a los indígenas muertos, ¿no? A los últimos tlatoanis, a Cuauhtémoc, a Moctezuma y otros más, ¿no? Nezahualcóyotl, el gran poeta y además de dirigente, ingeniero y demás, ¿no? Era una eminencia este señor, pero bueno, les rendimos pleitesía, honores a los indígenas muertos, les hacemos estatuas, pero a los indígenas vivos los tenemos realmente en la miseria, los tenemos olvidados. Se pueden salir expresiones, ¿no? despreciativas en privado, y lo que muchas veces dicen es que, bueno, en su defensa, los que hablan así, es que era una práctica privada y que no tiene ninguna intención de ser difundida, e incluso demandan a quienes difundieron sus palabras, ¿no? Y pues es un arma que también ha manejado Alito Moreno para defenderse de las grabaciones en las cuales se ha revelado pues su corrupción. Dice pues que eran pláticas personales, no era nada tendiente a ser difundido por un medio público. Pero no es el caso del tweet de este otro individuo que habla del indiecito, porque bueno, pues realmente tenía toda la intención de
transmitir su saña en contra de los indígenas. Igualmente le pasó a Sergio Goyri cuando habla de forma despreciativa contra Yalitza Aparicio, y pues lo mismo a Yuri, ¿no? Bueno, aunque ella sí lo mencionó en público, sí, Sergio Goyri lo mencionó con una plática de amigos, con alcohol de por medio. El alcohol es muy mal consejero, pero bueno, Yuri se dijo con toda la hazaña ante un medio que Yalitza podría ser su chacha, ¿no? Bueno, en el caso de Yuri, ella mencionó, no, bueno, ya no usó la palabra chacha, que es común en México para referirse a la sirvienta, a la criada. Haciendo aquí un pequeño paréntesis, algo muy curioso me pasó cuando yo daba clases en las escuelas particulares. A las jovencitas no les gustaba que les llamara muchachas, ¿no? A ver, tu muchacha, por favor, lee una parte del tema de hoy, ¿no? Y se ofendían, o sea, ya me sorprendió la primera vez que lo hicieron y tuve que preguntarles por qué. El acortamiento de esta palabra, ¿sí? Quitando la primera sílaba, que queda como chacha, bueno, pues es un tanto ofensivo, es denigrante, ¿no? Para referirse a estas personas generalmente de origen indígena que se dedican a hacer las labores de limpieza en los hogares. Y bueno, pues ella, aparte de que afirmó que Yalitza es fea, bueno, desde su punto de vista, bueno, hay otro paréntesis, cuando entrevistamos a Luzbel, a Arturo Huizar, el cantante ya fallecido, para el proyecto en papel, como revista en papel de este mismo medio, El Perfil de la Raza, mencionaba que Yuri, la cantante fea, los había criticado, ¿no? Que los consideraban satánicos, ¿no? Entonces, sí, el grupo de Luzbel, el grupo de metal mexicano. Que metan a nominar a una pinche india que dice, sí señora, no señora, sí señora, no señora, y que la metan a una terna a la mejor actriz de los... A mí me parece exagerado. No lo vayas a publicar porque se le viene. No, lo va a publicar. Ya sé. Te voy a decir una cosa. Bueno, pues es triste ver esta cuestión, ¿no? Y que sí, bueno, a algunos se les escapa sus expresiones contra gente de los pueblos indígenas, pero en el caso de Yuri, pues bueno, fue totalmente con saña contra el deseo de que la escucharan, y pues obviamente se vio bien entre sus pares, entre la gente de su clase social, pero pues el resto del pueblo mexicano, pues obviamente con eso le perdimos un poquito el cariño que le teníamos. Bueno, pero esto de que una persona denigre a otras hace que pues su imagen pues se vaya muy a la baja, ¿no? Yuri fueron, si alguien me está viendo en Oaxaca, de donde es originaria Yalitza Aparicio, yo quiero una Yalitza para mi casa, me urge para apapacharla, para que coma con nosotros, para que se vaya de vacaciones con nosotros, para que cuide a mi hija. Curiosidades. Bueno, pues ¿ustedes qué opinan? ¿Hasta qué grado México ha avanzado en esto y hasta qué grado podríamos ser respetuosos con esta persona de origen indígena que ahora va a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Habría que recordar cuando en Francia, uno de los países más racistas del mundo, en cuya población, pues bueno, por lo mismo de su actitud de ir a colonizar a otras, bueno, esto de colonizar es una palabra bastante absurda, no pueden ir a colonizar países, naciones que ya están habitadas, ¿no? Podemos hablar de colonizar la Luna, colonizar Marte, pero bueno, este término que usaban como eufemismo los imperios, ¿no? Vamos a ir a colonizar América, vamos a ir a colonizar África. Bueno, no había necesidad de colonizarla, estaban bien los indígenas ahí, ¿no? Los habitantes originarios. En el caso de Francia, pues bueno, agarraron buena parte de África, pueblos de habitantes con piel oscura. Entonces, bueno, es pluriétnico también, es pluriétnica también la población de Francia, así como la de Inglaterra, que igual se fue a meter hasta la India. Y pues en Francia sucedió que hubo una legisladora, y bueno, aquí aparece en este medio, condena unánime en Francia, revista por representar como esclava a diputada negra. Ella es una integrante del Parlamento francés y es blanco de racismo. Con cadenas alrededor de su cuello en una revista, Danielle Obono ha sido retratada en una historia de ficción de 7 páginas como una esclava. El artículo de la revista conservadora francesa Valeurs Actuelle
está siendo condenado en todo el espectro político francés. Bueno, por eso no es el único caso de racismo, ¿no?, que se da también contra los latinoamericanos en varios países de Europa. Entre ellos tenemos el caso reciente de Italia, donde un individuo pues no deja entrar a un grupo de mexicanos a un vagón del metro, y como el policía era conocido de él, pues no se le sometió en ese momento para que dejaran pasar a los mexicanos que andaban por ahí. Y estamos el día de hoy reunidas para conversar sobre el tema de apariencia física, la primera causa de discriminación, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, en la que muchísimas personas, entrevistamos a más de 100,000 personas, nos contestaron que la primera causa por la que se sienten discriminadas, por las que reciben un trato diferenciado, injusto, que no les permite ejercer sus derechos, es cómo se ven, simplemente cómo se ven. ¿Qué implica la apariencia física? Por último, les dejo, nunca usen el término dialecto de forma denigratoria para referirse a una lengua indígena. Las lenguas indígenas son eso, lenguas en todo el sentido de la palabra, frente a las lenguas romances, como las que mencionaba hace un momento, frente a las lenguas de origen germánico, como el inglés, el alemán, ¿sí? Como bueno, cualquier lengua moderna, las lenguas indígenas tienen todo para ser consideradas complejas, completas y pues bueno, dignas, ¿no?, de figurar en una lista de lenguas del mundo. No son lenguas inferiores. Usamos el término dialecto para referirnos a una lengua indígena como si fuera una forma inferior de comunicarse. La verdad que es bastante complejo el náhuatl. Yo os invito a tratar de aprenderlo. El náhuatl actual, muy diferente al náhuatl clásico que hablaban los mexicas en los tiempos prehispánicos. Bueno, aquí tenemos entonces que poner muchísima atención a cómo nos expresamos. Yo tengo un amigo escritor, Juan Sánchez Andraca, que se refería en sus entrevistas y en sus libros a los indígenas como gente que habla en dialecto. Pues no, realmente el otomí y todos ese tipo de lenguas que mencionamos hace un momento son súper respetables y súper complejas. Entonces, entre el otomí y el francés no hay ninguna diferencia en cuanto a grado de importancia y de complejidad y de capacidad de comunicación. Muchísimo sobre lo cual reflexionar a partir de un tweet, a partir de una plática privada de Lorenzo Córdoba, a partir de muchas otras expresiones que escuchamos todos los días y que incluso quizá hemos llegado a decir, ¿no? Un gobierno que gobierne para todos y no nada más para los morenos. No puede ser que sea un México para unos cuantos que nada más cada día están más ricos. No queremos eso. ¿Tiene algún mensaje para el gobierno actual? Que se haga a un lado, que no tenga esa mayoría que no le corresponde y que dé paso a las minorías. Los invito a seguirnos escuchando, a seguir en este canal. Muchísimas gracias.